Hola, buenas tardes y bienvenidos a estos encuentros en los que llevamos hasta su casa la íntima experiencia de conocer a los artistas que a través de sus obras nos han acompañado durante tanto tiempo en la Galería Pedro Gerson del Deportivo. Esa es nuestra intención con estos encuentros que estamos teniendo cada domingo, que conozcan en persona al artista, a tantos artistas que nos han ido inspirando exposición tras exposición. Queremos que conozcan a quienes están detrás de esas obras que llenan un espacio mágico que tenemos en el Deportivo, que es nuestra galería. Hoy queremos que conozcan a Moisés Levy. Bienvenido, Moisés. Gracias por la invitación. Quien con sus fotografías maravillosas nos ha llevado a conocer espacios únicos, de repente espacios que los hemos transitado, que los conocemos desde otra óptica, pero Moisés a través de su lente y de su fotografía nos dan un ángulo tan diferente, ¿verdad? Y por eso te agradecemos, Moisés, el que hoy nos acompañes y que a través de la magia de tu fotografía nos hagas ver lo que de repente no vemos. Pasamos 1000 veces delante de un edificio o de un rostro que tenemos ahí frente a nosotros y que no lo vemos, y que tú maravillosamente sabes captar con tu lente y nos la traes y nos la muestras tan maravillosamente. Me gustaría, antes de que empecemos a platicar más personalmente, que conozcamos un poco quién es Moisés Levy. Voy a leer una pequeña semblanza. Moisés Levy es fotógrafo mexicano, muy prolífico, con trabajos muy interesantes que merece la pena seguirle la pista. Su experiencia profesional como arquitecto está a la par de la fotografía, y es un artista contemporáneo que sabe extraer el máximo partido de sus temas y proyectos. Prodigioso en la composición, plasma con soberbia elegancia en sus imágenes. Son importantes, bellas, equilibradas, con un gran dominio del blanco y negro y mucha destreza en el manejo de la luz. Logra fotografías potentes, con fuerza, gracias a la utilización de altos contrastes. Cazador de momentos extraordinarios dentro de la cotidianeidad, integra muy bien las escenas de la vida con la arquitectura y el espacio. Además de la fotografía de calle, también realiza fotografías de paisajes. Encuadres llenos de elementos que ofrecen imágenes llamativas y que requieren una mirada pausada para encontrar todos los detalles y matices. Como los grandes artistas, Moisés Levy presenta sus trabajos más allá de la fotografía convencional, pues él mismo, cuidado que le dedica a sus capturas, también lo tiene en la selección de papeles y montajes, platinos paladio, grabados que él mismo realiza, o bien papel japonés, metálicos, algodones diversos. En fin, todo aquello que en su resultado final, además de estético, se muestre también muy artístico. En definitiva, Moisés Levy es un artista de la fotografía en todo su contexto. Además, Moisés Levy cuenta con innumerables exposiciones y publicaciones de su obra, por las cuales ha obtenido importantes distinciones. Me gustaría también leer unas palabras tuyas, Moisés, pero creo que una imagen dice más que 1000 palabras. Creo que la frase aplica perfectamente a lo que es tu trabajo. Y mientras leo tus palabras que hablan de tu trabajo, me gustaría compartir tus imágenes. ¿Quién es Moisés Levy, artista? Voy a compartir algunas imágenes para que sepamos de quién estábamos hablando, en palabras de Moisés Levy. Mi principal interés en la fotografía es capturar momentos fugaces de situaciones irrepetibles que transmitan fragmentos de la vida cotidiana con una estética dinámica y con un lenguaje fotográfico
llegando casi al límite del dibujo. El origen de mi obra proviene de la mezcla entre mi pasión por el dibujo, la fotografía, el espacio, la perspectiva y la escala. Todo esto suspendido en el tiempo y el momento decisivo de la vida misma y la cotidianeidad. Busco trabajar desde ángulos que generen perspectivas inusuales, con escalas contrastantes y escenarios minimalistas que representen las diferentes dimensiones del hombre, generando a su vez cuestionamientos en el espectador. En la mayor parte de mi trabajo capturo imágenes en contraluz para crear una percepción de alto contraste que transmitan más conceptos que detalles. Bienvenido, Moisés. Gracias, gracias. Moisés, ¿cómo te iniciaste como fotógrafo? ¿Qué fue lo que hizo clic en ti para decir, esto soy yo? Esto empezó hace, yo creo que 35 años aproximadamente, cuando empecé a estudiar arquitectura. La arquitectura, como bien sabrás, está muy ligada a la fotografía, porque las dos tratan de espacios, tratan de formas, tratan de luz. Y al yo ir a visitar algunas ciudades para ver su arquitectura, me vi la necesidad de registrar esas visitas. Y empecé a adquirir algunas cámaras y me empecé a enamorar de este medio que es para mí muy apasionante, ¿no? Esta captura de algo irrepetible, de momentos que son fugaces, como bien lo dijiste tú. Y de alguna forma ahí empecé mi trayectoria, empecé un poco fotografiando las calles de las ciudades que visitaba. Posteriormente me di cuenta que era muy complicado fotografiar la calle de una forma artística, porque hay una infinidad de posibilidades de captura que muchas veces es muy difícil sintetizar y poder plasmar artísticamente. Por lo cual, después de unos años, giré un poco mi fotografía y me fui más a paisaje. El paisaje es un poco más controlado, un poco más fácil, si quieres llamarlo así, porque si llegas a un lugar en donde sabes las condiciones de la luz y demás, es muy fácil tomar una fotografía con muy buenas posibilidades de que salga bien. En cambio, en la calle hay muchísimas circunstancias que salen de control. Claro. Por lo cual, me dediqué mucho tiempo a paisaje y con muchas satisfacciones de obtener fotografías interesantes. Y en ese momento empecé a darme cuenta que a mí me gustaba mucho el blanco y negro. Y empecé a tomar fotografía prácticamente toda en blanco y negro. Empecé con análogo, luego cambié a digital y luego volví a análogo y ahorita mezclo, ¿no? Después de un tiempo de fotografiar paisajes, llegó el momento en donde me sentí que necesitaba avanzar algo más en mi carrera fotográfica, porque sentí que mi paisaje había llegado a un límite ya. Y hace algunos años empecé a fotografiar, regresé a la calle, pero ahora con toda la experiencia que ya me había dado el paisaje y 20 años o 30 años de experiencia, y empecé a fotografiar gente, empecé a fotografiar momentos fugaces, empecé a fotografiar circunstancias de la vida que me parecieron muy interesantes y llenas de esta energía que trae el ser humano, ¿no? Y pues llevo varios años ya fotografiando 80% de mi tiempo calle, y calle me refiero cualquier fotografía en donde el ser humano sea el centro de atención. Ok. ¿Cómo fue tu...? Perdón. Dime. No, dime tú, por favor. Te iba a preguntar cómo fue tu formación, o sea, si fue algo autodidacta o te preparaste para ser un fotógrafo, ¿no? Mira, fue autodidacta, aunque yo soy muy estudioso. Soy muy inquieto y siempre ando en cursos y siempre ando buscando quién es el fotógrafo que más me gusta y qué puedo aprender de él y si me puede enseñar algún curso, algún taller. Y dentro de este autodidactismo mío fui tomando muchas clases con diferentes artistas que yo
admiro. Y pues en estos años he tomado decenas de cursos, talleres y demás, pero yo armé mi propia carrera, digamos, fotográfica. Una pregunta, Moisés, tú tienes formación como arquitecto. ¿Qué sientes? ¿Que el fotógrafo que tenías adentro se preparó como arquitecto o el arquitecto que tenías adentro te llevó a la fotografía? Fíjate que yo quisiera un poco desmitificar lo que últimamente en los tiempos modernos se ha encasillado más al arquitecto, al fotógrafo, al pintor, al escultor. Yo creo que en tiempos del renacentismo y demás, el artista visual era arquitecto, era pintor, era escultor. Yo creo que con los tiempos modernos nos fuimos encasillando más a ciertas profesiones más especializadas, lo cual por un lado está bien, pero por otro lado limitan mucho la visión artística del artista. Y yo la verdad me considero más bien un artista visual que un arquitecto o un fotógrafo, porque ahorita estoy incursionando en la pintura, por ejemplo. Llevo ya un tiempo tratando de pintar, aprendiendo a pintar, y me doy cuenta que todo está ligado otra vez la arquitectura, la fotografía, la pintura, la escultura, la música incluso. Claro. Entonces yo más bien, respondiendo a esa pregunta, me gustaría considerarme un artista visual. Entiendo. Me comentabas que pasaste de la cámara análoga a la digital, luego a la análoga. ¿Con qué te sientes más cómodo? Me hago la pregunta, digo, yo no soy fotógrafa, pero soy digo, tengo algunos años y me acuerdo que cuando todos utilizábamos la cámara análoga, tú no veías lo que retratabas, tenías que esperar a llegar y de repente te ibas de viaje un mes y tenías que esperar a regresar ese mes y llevar tu rollo a revelar. Yo con esto estoy diciendo la edad que tenemos y que somos hoy en día factor de riesgo, pero sí, íbamos a revelar y de repente recién ahí te encontrabas con lo que habías tratado de retratar, ¿no? Me interesa mucho saber, digo, yo dejaba revelar ese rollo y a los 2 días lo iba a buscar, pero tú eres de los que revelan esa fotografía. ¿Con qué te sientes más cómodo? ¿Con la cámara digital que tú ves lo que estás retratando en el momento? ¿O con esa, me imagino que es como una magia, ¿no? A ver qué va a aparecer en el momento que mezclas tus líquidos y ahí aparece. ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Cómo te sientes tú más cómodo? Mira, últimamente estoy trabajando mucho más en digital porque la fotografía que estoy realizando es mucho más rápida y el rollo no me permite esa velocidad para cambiar la película, para ajustar el asa de película, y muchas cosas que la digital hace muy fácil, muy rápida, muy práctica y muy confiable. Pero la magia de la fotografía análoga no se compara con nada. Esa magia de capturarlo en una película, esperar, imaginarte muchas veces durante semanas, días o meses esa imagen, cómo va a salir. Porque muchas veces a mí me pasa que voy a un viaje, tomo una imagen con una película análoga y yo durante semanas, de aquí a que llego y la revelo, me imagino cómo va a ser esa fotografía. Y muchas veces esa imagen imaginada no es como realmente resulta. Pero ese proceso de imaginación te permite crear cosas en tu cabeza que posteriormente puedas realizar. Y ese proceso creo que es muy interesante, aunque repito que la cámara digital nos da unas posibilidades de producción muchísimo mayor. Claro, claro. Pero sí, digo, es como todo, hay que buscarle lo positivo a cada una de las cosas, ¿no? Yo creo que sí, la mezcla, como siempre, hay que tratar de siempre tener un balance y no ser blanco y negro, aunque yo soy blanco y negro, pero me refiero a no ser digital o análogo, sino entiendo.
convivir ambas, depende del proyecto también mucho, la cámara que uses, ya sea la misma digital, tengo muchas cámaras digitales y muchas veces dependiendo del proyecto, uso una cámara grande, una cámara chica, una cámara con un lente, otra cámara con otro lente. Mucho depende de qué proyecto, qué necesidades tenga este proyecto y qué quieras lograr, ¿no? Entiendo. Moisés, en estas pláticas que hemos tenido, de repente hemos hablado con pintores o con algunos artistas plásticos que manejan la escultura o manejan la pintura, y muchos me decían que de repente el pincel o el cincel en su caso son como una extensión de su cerebro, de su imaginación, o sea, lo toma como el instrumento, lo que visualizan en su mente y lo quieren trasladar a la imagen, lo hacen a través de ese pincel o de ese cincel. ¿Qué es para ti la cámara? ¿Es también ese instrumento o es simplemente un objeto? ¿Cómo es esa relación tuya con la cámara? ¿La cámara es tu amiga o es una extensión de ti? Mira, ¿te acuerdas que te platiqué de mis viajes a Nueva York y a ciudades en donde compraba mi camarita? Empecé comprando mi camarita en Nueva York, mi primera cámara en Nueva York, y me enamoré de los objetos como tal. O sea, me enamoré de esas piezas llenas de numeritos y llenas de controles, y me parecen unos instrumentos fascinantes, ¿no? Hasta ahorita. Sigo siendo un poco coleccionista de cámaras y disfruto mucho de su estética, digamos. Cuando salgo de viaje normalmente me llevo un par de cámaras y en ese proceso normalmente me reencuentro con esa cámara, me hago su amigo otra vez, porque mucho tiempo a veces la puedo llegar a dejar y cambiar por otra porque estuve en otro proyecto. Y ese es un proceso interesante, cómo vuelves a tener esa relación con ese objeto, y en ese periodo de tiempo se vuelve una extensión de tu forma de pensar y prácticamente estás coordinado, sincronizado con todas sus funciones. Y es un proceso muy interesante. Entiendo. ¿Cuántas cámaras tienes, Moisés? Me da pena decirlo, yo creo que como 30. ¿No? Son tus herramientas. Son mis herramientas, pero a veces creo que tengo más de lo que necesito. ¿Y tienes una preferida? Es por épocas. Cuando estaba en paisaje tenía una muy padre, que es la famosa Hasselblad, que es una cámara cuadrada en la que se llevaron a la luna para fotografiar la luna. Es una cámara sueca. Y esa es mi cámara preferida para paisaje. Hoy por hoy, como necesito viajar muy ligero y ser muy discreto con mis tomas, viajo con una Fuji, que es una cámara chiquitita, muy práctica, con lentes manuales y muy discreta. Moisés, en el éxito de una fotografía, ¿qué porcentaje es el fotógrafo y qué porcentaje es la cámara? 99:1. 99 el fotógrafo. Sí, Muy la bien. cámara, una mala cámara, un buen fotógrafo puede sacarle mucho provecho, y a la mejor cámara, un mal fotógrafo no puede hacer nada con ella. Muy bien. Moisés, voy a compartir algunas imágenes más de tu obra mientras seguimos platicando. Y digo, aquí va mi pregunta. Cuando tú ves, o sea, tú tienes un paisaje o tienes escenas cotidianas que quieres fotografiar, tú las ves en color, tus ojos Sí. lo ven en color. ¿Por qué si ves la imagen en color, tú la retratas en blanco y negro? Yo las veo en color, pero en automático las convierto cuando las estoy viendo en blanco y negro. O sea, prácticamente te podría decir que cuando estoy tomando la fotografía, muchas veces mi cerebro omite el color y únicamente se fija en las sombras, en las líneas, en las texturas, y podría decir que a veces me vuelvo ciego a los colores cuando estoy tomando la fotografía,
lo cual ahora que estoy empezando a pintar me ha afectado porque me he dado cuenta que he estado muy ausente de ver colores cuando estaban enfrente de mí, curiosamente. Ujú. Y me di Pero cuenta que ¿quieres transmitir algo, algo especial en el hecho de que sean blanco y negro? Te hago la pregunta, por ejemplo, lo que es el cine noir. O sea, en el cine, el hecho de que una película sea en blanco y negro hoy es porque está transmitiendo emociones muy especiales o, por ejemplo, muchas, digo, yo no soy una técnica en esto, pero de repente muchas películas que quieren transmitir no me sale, no encuentro la palabra. el mood, Sí, el ambiente. exacto, pero no solamente el ambiente, sino una escena detectivesca, algo que quiera saber qué es lo que va a pasar, esa incertidumbre muchas veces se utiliza el blanco y negro. Pero no Sí. sé en la fotografía si tú lo manejas también en ese sentido, o sea, ¿cuál es tu sentido de que sea blanco y negro? Mira, lo primero te diría es que yo creo que con mi preparación como arquitecto y mi gusto por el dibujo, siempre he buscado que mis fotografías parezcan dibujos, que Mm, estén en el límite con el trazo, que parezcan trazos dibujados a mano. Y obviamente una fotografía en blanco y negro parece más un dibujo en lápiz claro. que una fotografía a color, ¿no? Que ya tiene toda una realidad y otro tipo de información. Entonces, hay una parte que es este tema de la relación con los dibujos y con la pintura en algún momento dado. A mí Ujú, me gusta que mis fotografías parezcan pinturas, perdón, que no parezca, que parezcan pinturas, que no parezcan realidades. Y cuando ujú, pinto es al revés, me gusta que parezcan realidades. Entonces, de alguna forma creo que eso tiene que ver un poco con esta parte del dibujo, del trazo. Y ujú, por otro lado, me parece que una fotografía en blanco y negro, si está bien hecha, el color es un accesorio, no lo necesita. En muchas de mis fotografías de calle, de playas, de pescadores, el color es un accesorio innecesario totalmente. Y muchas veces cuando la fotografía no la puedo convertir a blanco y negro porque pierde algo, no la convierto en blanco y negro mm. para no debilitarla. Hablabas recién ahora de la pintura, de que estás empezando este proyecto tuyo de la pintura, y me dejas la duda, por ejemplo, mucha de tu fotografía, como tú dices, es abstracta. Por ejemplo, esas fotografías de escaleras que, digo, no sabes qué es una escalera, y se ve como una figura muy, muy abstracta. Me llama mucho la atención eso, que en la fotografía, que es algo tan real, o sea, tú como fotógrafo tomas una escena real, ahí está, es un árbol, es una escalera, es una persona, y sin embargo muchas veces el pintor se va hacia lo abstracto. Me llama mucho la atención que tú estás invirtiendo esos papeles, ¿no? Sí, sí es interesante. A mí no me gusta que las fotografías, bueno, mis fotografías parezcan un registro de la realidad tal cual. Quiero, busco siempre romper esa realidad y generar algo, generar humor, generar un mensaje, generar algo que no sea una propuesta muy naive y muy simplista, sino mi propuesta siempre es dar algo de mensaje, algo diferente con mis imágenes. Ujú. Moisés, ¿qué tanto tiempo te lleva lograr esa toma perfecta? O sea, cómo es esa preparación que tú tienes hasta decir, esta es la toma que estaba buscando, esta es la perfecta? Depende mucho en paisaje, en arquitectura es muy diferente que en calle y en playa. En paisaje normalmente vas al lugar, ya sabes cuál es la hora, te preparas, buscas el lugar, esperas la luz
y tomas una fotografía, que mis fotografías de paisaje normalmente son de exposiciones largas que duran 2, 3 minutos con filtros especiales para capturar esto que te decía de que no parezca en realidad, sino que con estas exposiciones largas generar el paso de tiempo en la captura y poder capturar imágenes en donde el agua parezca seda, en las nubes estén en movimiento, y romper esta sensación de la realidad como la vemos. Esos tipos de fotografía pues son fotografías muy lentas en su proceso, porque te puedes tomar en un atardecer 2 o 3 fotografías y ya. En cambio, en la fotografía de calle, la acción es muy rápida, y tomas. En una sesión de 2 horas puedo tomar 1500 fotografías, 2000 fotografías, y a lo mejor pues no sale ninguna, y a veces si tienes suerte salen 5 o 6, pero es un proceso muy diferente, es uno muy dinámico y el otro es una actividad muy zen de contacto con la naturaleza, ¿no? Moisés, y en ese proceso, ¿qué tanto manejas tu frustración? Me imagino, o sea, quiero pensar que de repente tú te preparaste a que vas a tomar un paisaje y calculaste la hora y calculaste el sol que va a caer en X grados y vas a lograr tu imagen perfecta y de repente se nubló, no sé, o pasó alguien, estabas tomando tu fotografía y se cruzó algo inesperado. ¿Cómo manejas esa frustración? Al principio muy mal. Al principio era muy exigente conmigo y con las circunstancias, y no me perdonaba no poder regresar con buenas fotografías de algún lugar. Ahora he sido mucho más, he hecho las paces con la naturaleza y con las circunstancias, y acepto lo que me da el momento, y acepto lo que puedo o no tener. Y eso yo creo que también me lo dio un poco la seguridad de tener ya un portafolio más sólido, más extenso, y a lo mejor no estar tan en busca, tan hambrienta de una fotografía nueva. Eso también yo creo que hay que considerarlo, porque sería injusto pensar que ahora soy más maduro. Ahora me siento un poco más seguro al tener un portafolio y digo, no pasa nada si esta toma no la pude tomar, pero antes sí pasaba algo, porque necesitaba para mí mismo, para mi propia satisfacción, armar portafolios que estaban en construcción y necesitaba mucho material. Ahora me siento mucho menos ansioso. ¿Y qué tanto te gusta manejar la improvisación? Total. Yo siento que en la fotografía tú pones y después la circunstancia te va a decir esto se puede, esto no se puede, y tienes que adaptarte. Y muchas veces en la fotografía de playa que tomo, si quieres, te puedo mostrar una imagen para que veas a lo que me refiero. En la fotografía de calle, todo es improvisación. Por ejemplo, esta imagen es totalmente improvisación. Yo fui al lugar, yo sabía que podían suceder cosas, pero no sabía qué iba a suceder. Y todo fue casual, todo fue improvisado, así como esta imagen, ¿no? O sea, son momentos mágicos, fugaces, y de alguna forma todo es improvisado, todo son historias que suceden en el momento, y lo interesante es poderlas, de alguna forma, capturar sin haberlas pensado. En cambio, en el paisaje es completamente diferente, porque tú ya sabes a lo que vas, Claro. y ya sabes con un pequeño rango de diferencia lo que puedes o no obtener. Si hay nubes, si no hay nubes, si salió el sol, si no salió el sol. En cambio, en estas fotografías, el 99% de la imagen es improvisación. Moisés, ¿y tú te creas una historia en la medida que tú vas viendo en la realidad estas imágenes y las plasmas en tu cámara? ¿Te creas una historia? No sé cómo manejas. Al principio hablábamos de que un artista hoy en día es multidisciplinario. O sea, eres el arquitecto, fotógrafo, el pintor, el músico, tienes algo de escritor también.
¿Te creas esa historia antes o en la medida que vas viendo esas imágenes armas tu historia? ¿Te acuerdas lo que me preguntaste de la imagen análoga? Sí. Estos procesos en que no tienes la imagen totalmente cierta de cómo va a suceder, te da un poco el espacio para imaginar. Y ese espacio para imaginar te hace crear realidades en tu mente que buscas después cómo lograrlas. Si yo voy a un lugar, veo la escena, no llevo mi cámara, o si la llevo a lo mejor no es la hora adecuada, pero ya sé que al otro día puedo regresar y en la noche, al soñar, me imagino imágenes de cómo puedo componer, aunque no sé si va a pasar el perro, si va a pasar la persona y demás, pero ya me imagino cómo puedo llegar a hacer composiciones. Entonces, de alguna forma, este proceso creativo lo vas armando en tu cabeza y después nada más dejas que la realidad te alimente y te dé posibilidades. Una pregunta capaz que es muy, muy personal. ¿Le pones música a tus imágenes? No, no, Son, no le son, pongo. Son totalmente mudas porque me gusta que la persona que las vea se imagine parte de lo que pudiese haber sucedido. ok, ok. Por ejemplo, esas imágenes, esta imagen no la pude convertir, me dolía el corazón. No, es No la una pude belleza, convertir. es una belleza. Y me imagino que esa es la luz natural, ¿tú no está editada? Te diría que era más bella la luz del día que la que yo pude captar. Wow, eso sí, sí es una belleza. Es realmente una belleza. ¿Qué es lo que más te gusta retratar? Al principio me hablabas de que has ido pasando por diferentes etapas, pero ¿qué es lo que, de corazón, qué es lo que más te gusta retratar? ¿Paisajes, gente, Hoy por hoy disfruto edificios? mucho las imágenes, ¿cómo llamarlas? Las espontáneas. Últimamente, cuando he ido a fotografiar paisaje, acabo un poco aburrido porque siento que no estoy capturando momentos con inteligencia o con cosas en donde yo como artista pueda proponer más. En cambio, en estas imágenes que son más improvisadas, más de buscar el momento, siento que tengo muchísimo más oportunidad de expresarme y de alguna forma de como artista es una propuesta mucho más particular y no tan general, porque en el paisaje me di cuenta que yo llegaba con una fotografía y regresaba y veía que esa fotografía ya estaba tomada cientos y cientos y cientos de veces. En cambio, estas imágenes son muchísimo más originales, por llamarlo de alguna forma. Yo creo prácticamente todo. Yo con el encuadre, con el momento, son fotografías completamente irrepetibles, ¿no? Sí, Y me total. parece que eso le da un valor a la fotografía muy original. ¿Qué tanto le pones tu estado de ánimo a la fotografía? Mucho. Fíjate que normalmente mis fotografías las tomo muy tempranitito, antes del amanecer y en la tarde. Y muchas veces cuando tomo las fotografías muy temprano y estoy cansado y no pude dormir bien y demás, me cuesta mucho trabajo empezar la toma y conectarme con el lugar. Entonces te diría que tengo que romper ese estado de ánimo cuando estoy cansado, cuando estoy todavía sin agarrar el vuelo en el día para poder generar imágenes en donde pueda yo plasmar pues, cosas que estén más dinámicas, digamos, ¿no? Porque luego son cosas estas muy, ¿cómo te puedo explicar? Muy dinámicas, muy fugaces y hay que estar muy al tanto, ¿no? Moisés, nos está mostrando varias imágenes. ¿Pertenecen estas a la colección de pescadores? Sí, todos estos pescadores, que es una colección ¿Por que qué? llevo
juntando cerca de 10, 12 años Ujú. y recientemente publiqué un libro con estas imágenes. ¿Por qué el mar? ¿Qué fascinación tienes hacia el mar y hacia, digo, se ven muchas aves y la actividad del pescador? ¿Qué sientes por el mar? Mira, esto para mí tiene muchos significados. Yo creo que el pescador para mí siempre ha sido un ícono. Representa muchas cosas. No sabría muy bien describirlas, pero algo representa el pescador que es una persona a lo mejor muy en contacto con el agua. El agua para mí representa la vida. Viven al día, son gente muy humilde. De alguna forma están relacionadas con la naturaleza, con las aves. Algo tienen que me genera mucha curiosidad, por un lado. Por otro lado, me gusta mucho estos fondos que uso prácticamente inexistentes, en donde yo tengo un lienzo en blanco y de ahí genero la imagen moviendo mi cámara, ¿no? Y si te fijas, todo esta contraluz, entonces parecerían, como lo platicamos hace rato, parecerían dibujos. Exacto. ¿Dónde las tomaste estas fotos? Todas estas están tomadas en una laguna en Guerrero. Okay. Okay. Me impresiona mucho cómo te vas de tu fotografía más de paisaje y de repente las aves volando y de repente te vas a los rostros, a un gesto muy definido en un rostro. Sí. Te vas de lo macro a lo micro. ¿Y cuánto puede decir ese micro? O sea, una facción en un rostro, una expresión en un rostro, ¿cuánto puede transmitir? De repente, ese rostro te puede decir tanto de la vida de los pescadores, de un lugar determinado de México que dice tanto de su gente, de lo que esa gente hace y quién es esa gente, ¿no? Entonces, a mí en lo personal me impresiona mucho esa fotografía de rostros. ¿Cuánto un rostro te puede transmitir a ese lugar, ¿no? Sí me impresiona mucho, me impresiona mucho en tu fotografía eso, cómo te puedes ir de lo tan amplio a algo tan mínimo como puede ser una arruga en un rostro. Lo interesante también es la forma en la que puedes cambiar de tema usando el mismo lenguaje. Es un Ujú. poco como un escritor que puede escribir dos historias diferentes, pero su lenguaje, su técnica es la misma. Y con eso te quisiera compartir, por ejemplo, este portafolio, en donde, si te das cuenta, es completamente otro tema, pero Sí. puedes ver el mismo lenguaje, el blanco y negro contrastado. Si te das cuenta, no tengo que hacer esfuerzo en expresarme, sino nada más cambié el tema. Ujú. Y eso me parece que lo he logrado con el tiempo, ¿no? Con una carrera de muchos años atrás de la cámara. Y me parece interesante mencionar, y a los fotógrafos que estén empezando, pues les recomendaría que busquen su lenguaje y traten de llegar a las últimas consecuencias con él, porque eso es lo que realmente los hace distinguirse en este mundo tan lleno de imágenes, ¿no? Vemos Instagram, Facebook, todas las redes sociales, hay millones de imágenes que se capturan diariamente. ¿Cómo puedes tú hacer una propuesta sin caer en cascada de imágenes? Es una cosa bárbara. Si tú no tienes un lenguaje y un mensaje muy particular, vas a quedar prácticamente mudo.
Eso era un poco lo que te quería preguntar, Moisés. Hoy en día cualquier fotógrafo. Tú tienes tu celular y lo que menos haces de repente es una llamada telefónica. Se supone que es un teléfono, pero también es una cámara de Hay fotos. gente que no sabe que hacen llamadas. Exacto, sí. Pero tienes esa herramienta ahí en tu mano y mucha gente de repente tú ves que me llama mucho la atención de repente los chavos que entran en pose y se toman fotos o sacan 200 fotos de lo que están comiendo porque después lo van a publicar en Instagram. ¿Cómo ves ese tipo? Primero, ¿eso es fotografía o le tenemos que cambiar el nombre? ¿Y cómo tú ves esa expresión para no ponerle un título? Mira, yo creo que sí es fotografía, pero como todo hay de fotografía a fotografía, yo considero que mi fotografía es más arte fino, como le llamo, y es más una propuesta estética que una propuesta documental. Ujú. Aunque esté documentando el momento, al fin de cuentas, a mí lo que me interesa como artista es una propuesta estética. Y esa propuesta estética yo creo que está ausente en ese aborigen de imágenes que se generan día con día, que es nada más registrar la parte social o momentánea que está sucediendo en el momento, ¿no? Ujú. Lo mío es más bien una propuesta artística con un fin mucho más, ¿cómo llamarlo? Eh, Artístico, ¿no? Como por ser, Ujú. perdón la redundancia. Mira, Sí, estas son sí. unas imágenes de paisaje que también, si te das cuenta, tienen el mismo lenguaje que mi fotografía de calle, con mi fotografía de los pescadores. Ujú. Es la contraluz. Uso una técnica de impresión que es platino paladio, que es una técnica antigua en donde genero un negativo digital. Ese negativo digital lo imprimo en químicos altamente longevos, lo cual permite que estas imágenes duren cientos de años sin ninguna modificación en su característica, en su luz, en su intensidad. Ujú. Uy, eso es una belleza lo que estamos viendo, lo que nos comparte. Está precioso. A propósito de lo que dices ahora, Moisés, te iba a preguntar, ¿cómo es ese proceso desde que tomas la imagen hasta que la estamos viendo nosotros ahora? ¿Cómo tú manejas todo ese proceso? Mira, es un proceso, bueno, número uno viene el tema de la toma, que es un proceso, como ya lo platicamos, largo, interesante en el sentido de que puedes tener o no tener la imagen, pero ya que tienes las imágenes, las traes a tu taller y hay un proceso muy, muy importante de edición, porque yo de mis fotos que traigo, el 4, 5%, 3% es el que sobrevive y lo Ujú. demás se va a la basura. Ese 3, 4% luego lo vuelvo a filtrar porque muchas fotografías son buenas, pero no cumplen mis requisitos artísticos, visuales, para poderlas imprimir en una técnica como esta, porque me exijo más, porque siento que de alguna forma el proceso, que es muy complejo y tardado, tiene que ser una imagen que realmente me apasione. Entonces, ese 3%, 4% lo reduzco a mejor al medio por ciento, y esas son las imágenes que acabo imprimiendo con lo que estás viendo. Entonces, Ujú. desde la toma inicial hasta la impresión que estás viendo, pues pasan muchos procesos de filtros y puede pasar meses hasta que se llegan a ver así ya en su pared colgados, ¿no? Ujú. ¿Tú manejas todo tu proceso? ¿O Fíjate que tienes a alguien que trabaja contigo? tengo gente que me ayuda. Antes mis procesos los mandaba a maquilar a talleres, a laboratorios y demás, pero tuve muy malas experiencias de calidad con varios de los talleres. Un día regresé de un viaje de Veracruz con cerca de 25 rollos de fotografía. Ese viaje no iba con digital, puro análogo, y resulta que me echaron a perder de los 25, a lo mejor 23 rollos. Qué horror. Nunca pude
todo quedó en mi imaginación, nunca pude ver qué sucedió y en ese momento empecé a armar mi laboratorio y toda la imagen, tanto cuando revelo, cuando imprimo y demás, todo pasa por mi supervisión. Es un proceso muy largo de calibración y de trabajo para encontrar los blancos perfectos, los negros perfectos, con una infinidad de grises. Y No, pues es un proceso que disfruto mucho. es una belleza. Gracias. Y te digo, yo creo que de cada fotografía que ves aquí hay a lo mejor 10,000 fotografías que quedaron en, en el tintero. Wow. ¿Y cómo llevas después esto a una exposición o a un libro? Por ejemplo, tomaste X cantidad de fotos, las imprimiste y hoy tenemos pescadores. ¿Cómo lo llevas a eso? ¿Ya lo tienes mentalizado de qué es lo que tú vas a querer hacer? O sea, ya tienes, quiero ser práctica en la pregunta. ¿Tú ya tienes una fecha en la que tienes que entregar un trabajo porque vas a exponer en X galería o porque tienes un editor con el cual vas a imprimir un libro? O sea, ¿trabajas de esa manera o tú No, tienes tu material y después lo llevas a ese último proceso, digamos? no, yo soy un poquito más comodín. La verdad es que no me gusta trabajar con presión de tiempo. A veces lo tengo que hacer porque tengo ya un compromiso establecido, pero, por ejemplo, actualmente iba a tener yo una exhibición con Patricia Conde en la galería de Patricia. Se vino la pandemia, ya no la pudimos montar. Yo estaba un poco presionado para completar todo el trabajo porque era una exhibición muy, muy grande. Y recientemente me ha estado buscando Patricia diciéndome que cuando exhibimos y demás, y yo con el pretexto de la pandemia no he elaborado la exhibición porque me faltaría todavía un poco de material en formato grande. Ya tengo todo el formato de Platino Paladio, pero el formato grande todavía no lo tengo completo. Entonces, me gusta trabajar a mis tiempos y siento que en cuanto yo cambie y haga la fotografía más negocio y más tiempos, le voy a perder el gusto y le voy a perder la magia que tiene, que para mí es lo que me mantiene la pasión por ella, ¿no? Mira, a propósito, tenemos una pregunta de alguien que nos está acompañando por Facebook, Emma Cecilia García Krinsky, te pregunta, ¿cómo selecciona cuáles van en platino paladio y cuáles en plata gelatina o impresión digital? El Platino Paladio es un formato muy pequeño. Normalmente son fotografías máximo de 11 por 14 pulgadas o hasta más chiquitas, porque es una técnica muy personal, muy íntima y permite una relación muy personal con la imagen. Entonces, normalmente las imágenes que pueden ser candidatas a ese tipo de formatos pequeños las selecciono para Platino Paladio, y las imágenes que su perspectiva necesitas verlas de más lejos y son menos personales, las hago digitales, porque es importante esa distancia que tienes que tener como espectador y poder tener o una conexión muy lejana o una conexión muy cercana con la imagen. Entonces, ¿de qué depende? El tema de la fotografía, mucho del tema de la fotografía y la escala de la fotografía, lo que permita esa escala. Hay veces que poner una fotografía de unos pies muy grandes puede ser muy impactante, muy interesante, y a veces poner un ave pequeña te hace una conexión también muy interesante. Entiendo. Moisés, ¿te gusta la fotografía periodística o la fotografía deportiva? No, No, normalmente no la nunca, disfruto, nunca, nunca ha a sido. menos que tenga alguna otra propuesta, pero cuando es nada más documental, a mí me aburre un poco. Cuando a eso le agregas algo más y hay alguna parte de inteligencia, de búsqueda, un poquito más, en una dimensión un poco mayor, me parece interesante. Cuando nada más es un registro como tal, me parece un poco aburrido a mí. Ok. Moisés, tú como fotógrafo profesional,
¿renuncias de repente a la fotografía espontánea, digo, la foto familiar o esa selfie que te tomas en X lugar? Este, ¿cómo manejas como profesional eso del fotógrafo espontáneo que todos podemos tener de guardar un momento? Fíjate que no lo desecho, siempre me gusta registrar los momentos familiares y sociales. Busco un poco de composición a veces ya natural, porque estás viendo la cámara y de alguna forma, si estás viendo que tu esposa, tu hija está tomando una fotografía en donde está cortando algo, ya le dices, ¿no? Pero no lo hago como artista, sino por un poquito, por naturalidad, ¿no? Mira, los comediantes, muchos comediantes lo comentan y se quejan de que a veces cuando están en una reunión informal les dicen, ay, cuenta un chiste, como tú eres el comediante, entonces cuenta un chiste. A ti te pasa como fotógrafo, oye, estamos en una reunión, toma tú la foto porque va a salir bien. ¿Sí te Sí, pasa? me pasa muchísimo, pero normalmente no aporto mucho más de lo que podrían ellos, a menos que sea un fotógrafo muy malo el que tome la foto familiar. Pero sí No, te no me pasa, ¿no? esmero mucho en esas fotografías, ¿eh? ¿Y te gusta salir a ti en las fotos o te gusta estar detrás de cámara? Este, a veces me gusta salir para que después de un tiempo me gusta verme, rodeado de mi gente querida, pero no soy muy protagónico, no soy mucho de los que les gusta robar cámara, la verdad. Y cuando estás, no sé si llamarla tu set de fotografía, no sé cómo es el término técnico, pero por ejemplo, cuando se filma una película, muchas veces hay un fotógrafo por fuera que está tomando imágenes y tú ves al director filmando y dando instrucciones y el camarógrafo, o sea, hay alguien que está tomando como una imagen por fuera de la imagen que vamos a ver. ¿Tú haces eso en tus sesiones fotográficas? ¿Tienes alguien o tú mismo que tomas una imagen por fuera? Me gusta cuando llevo mi tripié a los paisajes, tomar una fotografía del paisaje y de mi cámara tomando el espectáculo. Cuando Ajá. estoy en la calle no hay nadie que me lo tome y siempre me ha gustado que alguien me lo registre. He estado pensando que vale la pena llevar a alguien, pero siento que le quitaría un poco de espontaneidad a mis fotografías porque tengo que pasar muy desapercibido. En algún video que me quisieron editar, algún amigo me proporcionó un par de fotografías detrás de las cámaras y la verdad es que es un poco cómico verme trabajar en esas escenas porque como todo es tan rápido y demás, a veces parezco un poco loco moviéndome y haciendo posiciones raras. ¿Y te gusta verte? No, ¿No? no, siento que sí me veo un poco fuera de contexto. Ok. ¿Qué tanto usas los medios tecnológicos más modernos? No sé, por ejemplo, drones o ediciones digitales por computadora. ¿Qué tanto adaptas esos elementos a tu fotografía? Mira, yo tuve hace 3 4 años los primeros drones que hubo en el mercado, así nivel fotográfico, y me duraron unos meses y los vendí porque me estresaba mucho. Tomé buenas fotos, tengo unas fotos padres de unas lanchas desde arriba y demás, pero me estresaba mucho el dron, sentía que todo el tiempo se me iba a caer. Una vez tuve un accidente y se estrelló contra el metro aquí en la Ciudad de México Ah, y wow. siempre era un estrés tremendo. Siempre que despegaba el dron, no podía concentrarme en la foto porque era un estrés de que se me acabara la pila, de que chocara, de que me llamara la atención, etcétera, etcétera. Entonces, nunca me sentí cómodo tomando con el dron. Por otro lado, con toda la parte tecnológica, pues siempre he sido muy conectado a las nuevas tecnologías. Todos mis portafolios están sincronizados en las nubes, en todos mis dispositivos. Este, Me considero un buen artista en la parte digital también. Me cuesta poco trabajo trabajar mis imágenes digitalmente. Y pues siento que llevo muchos años atrás de las computadoras y demás y creo que no soy de estos fotógrafos que
les enseñan un Photoshop o un Lightroom y se asustan. Al contrario, siento que son parte de mi taller. Pero ¿no sientes el hecho de que, por ejemplo, ahora que estábamos viendo tus imágenes, esas fotografías tú las tienes impresas y las tienes impresas en distintas técnicas y un poco lo que nos explicabas, de acuerdo a cómo tú quieres que se visualice, es la técnica de impresión que utilizas. Pero nosotros la estamos viendo en una imagen en la pantalla de nuestra computadora o en nuestra pantalla hasta del celular. ¿No sientes que se pierde algo al verla de esa manera? ¿O al contrario, sientes que se puede ganar en mayor exposición? Yo creo que pierdes la parte a lo mejor de la calidez del papel y de las texturas, pero ganas a nivel exposición, porque yo antes me frustraba mucho cuando no había redes sociales. Estoy hablando hace 10 años, que había muy poquita interacción de redes sociales, y me frustraba mucho de tener imágenes que yo sentía que eran buenas y que no tenía a quién mostrárselas. Y las mostraba cada 6, 8 meses que hacía una exhibición o que publicaba en una revista. Y yo le decía a mi esposa, es que estoy frustrado, no puedo enseñar, mira qué buena imagen. Y se las enseñaba a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi hijo, a mi hija y a mis amigos, pero ya no había a quién más mostrársela. Ahora, diario publico una imagen en Instagram y la ven más de 30,000 personas en el mundo. Entonces, para mí eso es muy, muy satisfactorio. gratificante. Claro. Muy. Claro. Moisés, ya nos quedan apenas unos minutos para terminar esta plática que me ha llenado mucho, en lo personal me ha llenado mucho y me imagino que a quienes nos han acompañado también, tener este acercamiento tan personal, como decía al inicio, de repente tú ves la imagen y qué hay detrás de esa imagen, ¿no? Y esa imagen tiene un rostro, tiene sentimientos, tiene una preparación de alguien tan humano como esta plática que hemos tenido hoy en día. Me gustaría cerrar con una pregunta que, digo, en estos encuentros que hemos tenido, se la hice a cada artista plástico que nos acompañó, y es cómo a través de tu arte reflejarías el momento que estamos viviendo. O sea, creo que estamos pasando por una situación inédita en el mundo, no la podemos asemejar a nada parecido de lo que haya pasado antes. No es una crisis económica, no es una crisis sanitaria, no es, o sea, tiene un poco de todo. El hecho de la cuarentena, el hecho de estar encerrados, de convertirnos tal vez en seres más individualistas porque esta situación no nos permite salir. ¿Cómo reflejarías tú, si tuvieras tu cámara, cómo lo tomarías en una foto? ¿Cuál es tu fotografía de lo que estamos viviendo hoy en día? Fíjate que Patricia Conde, que es mi representante en México, me invitó a un proyecto que se llama Pausa. Y este proyecto es un proyecto en donde nos hizo esa pregunta. Cada quien tuvimos que aportar, somos 20 fotógrafos, y los 20 fotógrafos aportamos una imagen que representara este momento que estamos viviendo. Cada quien es sorprendente porque cada quien tomó una fotografía completamente diferente, presentó una fotografía que para ellos representaba en ese momento, y fue muy interesante ver cómo alguien fotografió su escritorio y alguien fotografió o sacó una fotografía de sus archivos totalmente diferente. Quisiera mostrarte la que yo presenté, si es que la encuentro, porque es una fotografía interesante déjame mostrártela, que no es precisamente una imagen de mí recluido en la cuarentena, sino lo que para mí representa la cuarentena. Y no la cuarentena como tal, sino la nueva realidad en la que nos estamos enfrentando, que me parece que es una
nueva vida a la que vamos a enfrentarnos, y por eso escogí esta fotografía. Dame un segundito, por favor. Claro que sí. Dime una cosa, otros artistas, ¿cuál ha sido su punto de vista? Me interesa mucho saberlo. Mira, algunos manejaron temas de colores, lo reflejan esta situación en un cambio en sus colores, en sus pinceladas. Muchos manejan eso, el cambio de color. O sea, es la primera vez que platico con un fotógrafo. Anteriormente hemos hablado con escultores o con pintores. Entonces, sí, ellos lo ven muy reflejado en el cambio de color, y muchos tratan de expresar como una esperanza, o sea, de que no reflejar el encierro, sino lo que va a venir después, que es mucho de un mensaje esperanzador. Ya, pues es interesante ver las diferentes propuestas de cada quien, ¿verdad? Exactamente, digo, de eso, por eso es mi pregunta, porque cada uno lo ve de una manera diferente. Incluso no siendo artista plástico, cuando tú preguntas en general a la gente cómo está viviendo este momento, te encuentras muchas respuestas y muchas ópticas diferentes también, por ejemplo, entre las personas mayores que no pueden salir y que no pueden, por ejemplo, abuelitos que no pueden ver a sus nietos, entonces manejan esa frustración, o niños que están creciendo en esta situación. Entonces, ¿qué va a pasar con esa generación de niños que tienen que aprender a no abrazar, Sí. a no compartir? De repente, nosotros hemos sido una generación en la que nos formamos en el cariño y en la solidaridad y en compartir. Esta generación de niños va a ser una generación todo lo contrario, pero por un instinto de sobrevivencia. Es verdad. Fíjate que no tengo la imagen a la mano, pero es una fotografía que está tomada en la playa en San Diego, en una formación rocosa que parece Marte. Y hay una persona que es un surfer que está dando la espalda a la toma y está viendo al horizonte. Y lo que representa para mí es el mundo que está dejando atrás como representante de la sociedad o de la raza humana, y el nuevo horizonte viendo hacia una realidad completamente desconocida. Muy interesante, muy interesante. Nos la debes, Moisés. Cuando la tengas, nos Hay que dejarlos encantaría picados, mucho. porque si no, se van a aburrir de mi trabajo. No, nos encantaría mucho compartirla. Esperemos que muy pronto esta situación vaya cambiando, de que podamos reabrir nuevamente de manera física la galería, y estás desde ya cordialmente invitado. Gracias. Y queremos ver en la galería esa foto de la cual nos platicas. Moisés, muchísimas gracias. Gracias Por a ti, habernos gracias a acompañado. todos por su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todo el equipo maravilloso que tenemos de profesionales en el Deportivo, que hacen que el Deportivo siga vivo, de que día a día tengamos estas oportunidades de que la casa de todos esté en la casa de cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y buen domingo para todos y buena semana.